Bien, hoy les vamos a explicar los distintos tipos de mosca que existen. Vamos a hablar de las familias en general para que les resulte después más fácil ir a las subfamilias. Son grupos grandes de moscas que están incluidas dentro de estas familias. Las primeras de las moscas que vamos a ver son las que nosotros llamamos moscas clásicas. Son moscas que tienen más de 5 siglos y que fueron construidas para pescar trucha en el hemisferio norte, más precisamente en la zona de norte de Inglaterra, Escocia y esa parte, digamos, de Europa. Estas moscas, en realidad, trataban de imitar a los adultos que los pescadores veían sobre la superficie y que las truchas comían, que los que pasaban no tenían la tecnología o el conocimiento o los materiales que tenemos hoy para hacer que estas moscas se posen sobre el agua y no se hundan. En aquel momento, con los anzuelos y con las técnicas, cualquier mosca que caía al agua, al pasar unos segundos, se hundían. Pero no dejaban de ser efectivas, por eso las seguían utilizando. Estas moscas probablemente hayan pescado como una ahogada, como una ninfa muerta, como un adulto, como un spinner muerto, o también como alguna mosca emergente de alguno de los insectos que viven bajo el agua. Vamos a mostrarle algunas, como esta softhackle, que es un clásico, muchas con alas, imitando claramente un adulto de mayfly, pero al no tener el hackle correspondiente, estas moscas se hundían. Son clásicas, son moscas muy, muy bonitas, realmente al día de hoy se siguen utilizando, y muchos están atando o siguen atando moscas de salmón por su belleza, por su técnica y no tanto por el hecho de pescarlas. Hacer una mosca que se inventó hace 500 años tiene también un lindo atractivo para nosotros los pescadores. Pero bueno, estas son las primeras de las moscas, las más viejas que se conocen, y esta categoría de moscas se las conoce como húmedas clásicas. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría. La categoría de las ninfas. ¿Qué son las ninfas? Las ninfas son el estadio acuático de la mayoría de los insectos que comen las truchas. Nosotros, cuando vamos a pescar, vemos muchos bichitos volando en el aire, vamos a ver polillas de Cádiz, vamos a ver mayflies. Bueno, todos esos insectos que vemos pasaron el 95% de su vida en el fondo del río, generalmente en la zona de piedras, viviendo bajo el agua, y las truchas es el alimento que más consumen. Dentro de la categoría ninfa en general, vamos a encontrar, para no hacerla tan complicada, a 4 subcategorías. Vamos a encontrar las ninfas de Cádiz, que tienen esta forma, más parecido a un gusanito. Las ninfas de Stonefly, acá la vemos, es una mosca más gorda, más grandota, con unas antenas y una cola muy característica. Esta Prince imita también lo mismo. Y luego vamos a encontrar las ninfas de Mayfly. En este caso, acá la vemos, son más chiquititas y es muy notorio ver cómo tienen el tórax gordito, es donde tienen las patas, un abdomen segmentado hacia atrás, una pequeña colita. Esa es la categoría de la ninfa, o la forma de la ninfa más conocida en la mayfly. En esta hay una stonefly que no es exactamente una dragonfly o una damselfly, pero en este cuadrito no están esas ninfas, que son las ninfas que luego se convierten en los aguaciles, en los clásicos aguaciles que conocemos. Pero básicamente la categoría ninfa es una categoría de moscas que se pescan bajo el agua, pueden ser con línea de flote, con un líder simplemente, con la mosca lastrada, o también se puede utilizar con alguna línea de punta de hundimiento si queremos hundir a una ninfa en algún río que sea un poquito más profundo. Luego de la categoría de ninfas aparecen las secas, que sería el siguiente estadio de estos insectos. Una vez que pasan su vida bajo el agua, se convierten en mosca seca. Se convierten en adultos, pero que nosotros llamamos mosca seca. Cada una de estas familias que vimos recién tienen su imitación en adulto. Acá van a ver una El Cádiz, que es la imitadora del adulto de Cádiz.
En este caso es una Adams que imita el adulto de Mayfly. Acá vamos a ver una Stimulator, que es la que imita el adulto de Stonefly. En este caso vamos a ver una Goddard Caddis que imita también a una Caddis. Y acá tenemos otra imitación de un adulto de Stone. En el caso de la aguacil, lo que les decía antes yo, acá vamos a ver una imitación de un aguacil también hecho con pelo de ciervo. Este sería el adulto del Dragonfly que no les mostré en la otra carpetita. Bien, las secas son una categoría en particular. Luego tenemos las terrestres. Estas son más modernas, se agregaron no hace mucho. Las moscas terrestres imitan a todo insecto que vive fuera de la superficie del agua, pero que eventualmente es arrastrado por lluvia, por creciente o por lo que fuere al agua. Al caer en el agua, las truchas lo comen como un alimento muy nutritivo porque generalmente son bastante más grandes que las ninfas o los adultos de insectos que habitan en los ríos. Vamos a encontrar arañas, vamos a encontrar lombrices, en este caso tenemos grillos, cascarudos, hormigas. Todos estos insectos son imitables y pueden ser utilizados para la pesca de truchas. En el caso de una zona en Argentina donde se utiliza muchísimo, podemos hablar de Córdoba, que por temperatura, Córdoba, San Luis, que por temperatura esas montañas tienen muchos insectos terrestres que caen al agua. Por ahí en la Patagonia, que hace más frío, hay menos insectos y es más difícil encontrar una cantidad muy grande de terrestres para imitar. Bien, luego de la categoría de ninfas y adultos y terrestres pasamos a los streamers. Los streamers son ya las imitaciones de peces. Todos estos peces que nosotros pescamos con mosca también comen, además de insectos, otros peces. En el caso de la trucha vamos a encontrar streamers más chicos. Acá tenemos una Zonker, que es un clásico, o una Marabou Madler, pero ya avanzamos, y esto ya es más moderno, les diría, del siglo pasado, en donde se empezaron a pescar otras especies, aparte de la trucha, en donde ya incluimos muchos peces de mar, y en Argentina particularmente se empezó a desarrollar la pesca del dorado con mosca. Para pescar dorado con mosca, obviamente, imitamos peces. En el caso del dorado, acá tienen un andino, que es una mosca de las más clásicas que hay para pescar dorado. Hoy con el avenimiento de los materiales sintéticos van a encontrar un montón de modelos de mosca y de imitaciones para pescar dorado. Pero bueno, básicamente lo que queremos mostrar es que la categoría streamers es la categoría que incluye a todas las moscas que imitan a peces, ¿ok? Dentro de ellas están todas las moscas que imitan a peces para trucha, todas las moscas que imitan a peces para dorado, y podemos incluir las moscas que imitan a peces para la pesca en el mar. Bien, vamos a pasar a otra categoría más. Acá ya también pensamos en la pesca de dorado. Estas moscas se usan poco para trucha, obviamente que no se les llama poppers, se les llama attractors, como la Chernobyl, que es una mosca que sí se utiliza para la pesca de trucha, que no está dentro de la categoría de poppers, pero bueno, es una atractora. Bien, el popper, que también es moderno, también imita a animales o a bichos que viven fuera del agua, como ratones, como ranas, lagartijas, y que eventualmente caen al agua y son atacados por los dorados, las taruchas, los chafalotes, todos los peces que conocemos en el río. Hay muchos modelos de poppers. Vemos ahí un popper de Fobam, acá vemos una imitación de un ratón, acá hay otra. Este es un popper de pelo. Bueno, básicamente el popper es una mosca que hace mucho ruido arriba del agua, se pesca con línea de flote, hace mucho ruido arriba del agua y provoca la irritación. Se puede atar también con colores fuertes para lograr también que esa irritación aún sea mayor. Así que bueno, estas son las categorías de
moscas que conocemos hasta hoy. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? En estos últimos años hemos empezado a imitar otras cosas. Acá vamos a ver, por ejemplo, en este caso es un cangrejo. Empezamos a imitar crustáceos, sobre todo para la pesca de mar, tanto sea en el Caribe como también empezamos a pescar en el mar de Uruguay, en el mar argentino. Este es un camaroncito. Hay muchísimas moscas que se van agregando a estas categorías y que empiezan a formar parte de nuevas categorías. En los últimos años hemos empezado a pescar pacú con mosca y empezamos a pescar con imitaciones de frutitas. Estas moscas no tienen una categoría cierta, como las que vimos antes, podrían ser unas moscas veganas, si se quiere, pero bueno, estos elementos se enhebran en los anzuelos y con técnicas especiales de lanzamiento imitan a frutas que caen desde arriba de los árboles hacia el agua. Bueno, ahí tenemos todas las categorías de